doctor Benedetto Guerrero, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctora Ilian Javilora, expositora de esta noche, abogados, público en general, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero dejar en el uso la palabra a nuestro decano para que realice el saludo correspondiente. Doctora Ilian Javi, estimados colegas, público presente, brevemente porque nuestros expositores tienen que viajar temprano el día de hoy, decirles que invitarlos para este domingo a jornada médica gratuita, por favor, con sus familiares, para ver todas las especialidades y se va a la medicina. Así también decirles que el próximo viernes está el doctor Guido Águila y él ha prometido traer los 1000 libros para a todos los presentes. Bien, para mí es satisfactorio la presencia de Ilian Javi, una gran amiga, docente universitaria y especialista en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Derecho de Familia, que tiene libros que hoy día también se van a obsequiar. Bien, vamos a pasar al doctor para que brevemente vea la hoja de vida y empezar la exposición. Muchísimas gracias. La doctora Ilian Javilora es abogada por la Universidad de Lima, tiene el grado de Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es gerente público del Servir en el Ministerio de Educación, exdirectora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. Asimismo, también es autora del Diccionario de Derecho, Familia y Género, autora también del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y, como ya lo mencionó el decano, docente universitaria, para quien pido recibir con un fuerte aplauso. Muy buenas noches con todos y con todas. Agradezco la invitación del doctor Víctor Benedetto Guerrero para estar con ustedes en esta oportunidad para hablar sobre el tema de violencia familiar y traerles algunos casos emblemáticos y reflexiones sobre esta importante materia. Yo tuve el privilegio de fungir como funcionaria pública en el Ministerio de la Mujer y ver muy de cerca, en mi condición de directora nacional del Programa contra la Violencia Familiar y Sexual, esta problemática. Más que una exposición teórica, mi disertación pretende ser un acercamiento a esta realidad y compartir con ustedes algunas conclusiones sobre cuál sería la mejor forma para poder defender a mujeres y hombres que sufren de este problema. Y digo sufren porque en realidad nadie está libre de pasar por un episodio de esta naturaleza, en cualquiera de sus tres versiones, ya sea física, psicológica o sexual. Los casos que voy a presentar a continuación son casos actuales, seguramente quizás ustedes lo van a poder reconocer porque los tienen presentes en las noticias. Antes de iniciar, si me permiten los organizadores, quisiera cambiar la modalidad de mi exposición porque no acostumbro a exponer desde el atril, sino más bien movilizándome. No sé si me podrían facilitar micro para desplazarme. Levanta la mano. Si es posible que alguien pudiera pasar la diapositiva, pero no es tan fácil, voy a agradecer. No, yo los pasé. Quiero que alguien más me apoye, por favor. La cosa así, me voy a sentir como si estuviera jugando. Estas son algunas cifras que quiero compartir con ustedes para demostrarles que el tema de violencia familiar es un tema mundial. No somos uno de los países considerados con el más alto índice de violencia familiar en Latinoamérica. Lamentablemente estamos encabezando las encuestas en la región. Y curiosamente, a raíz del incremento de nuestra capacidad económica, esto no ha mejorado, sino que ha empeorado, lo cual puede ser motivo de investigación para una persona que esté pensando en tema de crisis.
La violencia contra la mujer es especialmente ejercida por la pareja y la violencia sexual también constituyen graves problemas de salud pública. ¿Por qué decimos de salud pública? Porque antiguamente se pensaba que la violencia familiar era un tema privado, o sea, de la puerta de la casa para adentro. Cuando las personas que sufren de violencia familiar empiezan a necesitar ayuda por parte del Estado, empiezan a ver violentados sus derechos fundamentales, este problema que estaba dentro de su casa empieza a traspasar la frontera. Para que tengan ustedes una idea, la cantidad de mujeres y hombres que sufren violencia familiar le crean una pérdida económica a los estados mayor que si contaran digamos, en días que las mujeres no van a trabajar o improductividad de los trabajadores, medido cuantitativamente, le crean una mayor pérdida a los estados que si sumamos a todas las personas enfermas de malaria y de cáncer en el mundo. O sea, así de económico es también este problema. El 30% de las mujeres con una relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja alguna vez en su vida. Y el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. En el caso de los hombres, solamente el 2% de los asesinatos de hombres son cometidos por mujeres. Y casi siempre, o dicen en algunos casos, han habido antecedentes en los cuales ellas han estado pidiendo ayuda, pero no han recibido ayuda adecuada de las instituciones del Estado. Entre los factores de riesgo de comisión de los actos violentos está el bajo nivel de instrucción, el hecho de haber sufrido maltrato infantil o haber presenciado escenas de violencia en su familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y la desigualdad de género. Siguiente, por favor. Estas son las estadísticas, no se ve muy bien en la pantalla, pero el color azul es la violencia física o verbal, que es bastante abusiva. Y el rosado es física y el verdecito es sexual. Contrario a lo que se piensa, la mayor cantidad de afectaciones no son sexuales. Existe un mito sobre la materia, que la violencia familiar es sexual. Hay personas que me dicen, no, sí, pero no existe violencia sexual dentro del matrimonio. Sí, la violación dentro del matrimonio es un delito. Sí existe violencia sexual dentro del matrimonio. Y también dentro de la relación de convivencia o relación de pareja. La que más destaca en los medios de comunicación es la violencia física, es la más tratada, la más estudiada, la más evidente, a la cual yo puedo hacer de alguna manera frente. Y la más oculta, la que más daño hace, la que más lesión le causa a la sociedad como comunidad armónica que deberíamos ser, es la que está pintada de azul, que como ustedes pueden ver tiene puntajes bastante elevados. Siguiente, por favor. Aquí pueden ustedes ver violencia física y o sexual por estado conyugal, nivel de educación y región natural. Este es del año 2013 porque como hemos cerrado el 2014 todavía no hemos hecho la 2014. Entonces ustedes pueden apreciar Lima metropolitana, pueden apreciar la sierra, la selva, la costa. Hemos separado la región de Lima metropolitana del resto de la costa porque aquí hay una mayor población. En nivel de educación, ustedes pueden observar que si bien es cierto existe una posibilidad de riesgo de ser víctima de violencia familiar cuando las personas no tienen educación, no es menos cierto que inclusive teniendo secundaria y teniendo educación superior, también están dentro del estadístico. O sea, es un mito de que solamente las personas ineducadas tienen problemas de violencia familiar. De la misma manera, el estado conyugal, casado, conviviente, divorciada, separada, viuda, son víctimas de riesgo. Porque están en condición de indefensión, normalmente no tienen familiares a su alrededor, no tienen referentes sociales que la puedan defender, por eso esa persona, cuando está sola, es más propensa a ser víctima de violencia familiar. Con la nueva pareja que tiene, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué cosa es violencia familiar? Hay gente que dice, ves, no, me ha maltratado, delante de la suegra, me ha dicho esto, aquello. No todo es violencia familiar. Algunas cosas son pequeñas diferencias que pueden haber en la pareja y otras, de manera reiterada, un maltrato, para que sea considerado lesión psicológica, tiene que haber una suerte de reiteración que le haga sentir a la persona minusvalida, que le haga sentir a la persona que está totalmente desvalorizada al extremo de que ya pierde su autoestima completamente. Y es capaz de aceptar cualquier tipo de trato por parte de su pareja, sea hombre o sea mujer. Yo en el programa contra la violencia he atendido a 13% de varones y la diferencia de mujeres.
de 5 años era 10% de varones. O sea, ¿qué quiere decir? Que la estadística de los varones está subiendo. Para que en 5 años haya subido 3 puntos porcentuales, quiere decir que cada vez hay una mayor confianza quizás para denunciar. ¿Qué cosa es lo que denuncian los caballeros? No denuncian violencia física, los caballeros denuncian violencia psicológica. El constante y reiterado maltrato verbal, básicamente por parte de la mujer y delante de los hijos, lo cual crea pues una suerte de falta de autoridad y falta de respeto, ¿no es cierto?, a las figuras materna y materna dentro del seno familiar, y perjudica terriblemente la identidad sexual de los niños. Y eso ya está demostrado. Niño que ve que la madre insulta al padre, pero de una manera terrible, siente que entonces su identidad sexual se achata, su identidad sexual se ve disminuida, entonces siente que el hombre es menos que la mujer. Así es lo que el niño siente, porque él no puede explicar las cosas, él solamente siente. Nosotros que somos adultos ya procesamos las emociones, ¿no? Las emociones que están, digamos, en la parte de atrás del cerebro, pasan hacia la parte de adelante por el filtro que tenemos en la frente y llegan a la interacción con la otra persona. Pero esta parte de acá se desarrolla con el tiempo. Entonces, así, por ejemplo, un hombre que está a punto de pegarle a su mujer, de repente algo le detiene la mano, ¿por qué? Porque ya llegó la emoción que se ha tomado sus 10 segundos, ¿no es cierto?, llegar a la parte del frente y dice, ¿qué estoy haciendo? Retrocede. El niño no tiene ese filtro, tampoco tiene una explicación, el niño solo siente, y todo eso se le queda en la parte de acá de la cabeza. Y él no sabe por qué, pero reacciona exactamente igual, con la misma actitud sumisa del padre frente al golpe y frente al grito, cuando es adulto. Y no lo va a saber hasta que intente tener pareja, no lo va a saber, tampoco va a saber en qué momento sucedió lo que sucedió. Después de un largo tratamiento, es que esa persona toma conciencia de dónde ha copiado eso. Y ese error, ¿de dónde ha salido? ¿Por qué lo tengo ahí en la cabeza? ¿Y por qué reacciono de esa manera? Entonces tiene que ser acción, omisión, que cause daño físico, psicológico, maltrato, sin lesión, está refiriéndose al maltrato verbal, ¿no?, ese tipo de maltrato pasivo o activo, amenaza o coacción grave o reiterada, y así también violencia sexual. Siguiente, por favor. ¿Entre quiénes? No es entre todo el mundo. Hay gente que dice, no, solamente es entre casados, solamente es entre cónyuges reconocidos, y ahí se terminó la lista. Perdón, entre convivientes reconocidos, como sin reconocimiento, pero no, es todas las personas que ustedes están observando ahí, cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta cuarta consanguinidad, segundo afinidad, quienes viven en el mismo hogar siempre y cuando no tengan contrato de trabajo. Esa es la excepción. O sea, con la empleada del hogar no hay violencia familiar. Con la empleada del hogar puede haber atentado contra el pudor, violación sexual, maltrato, pero no es violencia familiar, ¿sí? A no ser que la empleada del hogar sea pues una valiente, etc., ¿no? Pero ni aún así, es solamente lo que están definidos aquí. Siguiente, por favor. Algunos mitos, que la violencia familiar es natural. No es natural, no es, o sea, ni el hombre ni la mujer dentro de la relación de pareja necesitan ser corregidos. Varios testimonios de varones que atendíamos en el Centro de Atención Integral para Varones que decían dejar su violencia, decían, pero yo no la he pegado, yo solo la estoy corrigiendo, decía el señor de las Sierras. Yo digo, ya muy bien, ¿está usted claro que no es su hija? No es su hija. Usted no tiene que corregir a su marido, usted no tiene que corregir a su señora. Ella está al mismo nivel que usted, ella no es entrenada, usted no la está mal capacinando. O sea, ubíquese realmente en el estadio en el que se encuentra. No, pero es que tal persona es más ignorante que yo. Sí, señor, pero ante la ley tiene los mismos derechos. Su instrucción es otro tema. Pero el subvalorar a la otra persona lleva a esta idea equivocada de que la violencia familiar entonces es natural y se justifica porque la otra persona es menos que yo. Entonces, ese tipo de ideas, mitos, son para justificar nada más la violencia. Los maltratos proceden de tratos pobres, que ya les acabo de sustentar hace un momento, ya no lo voy a volver a explicar, pero sí es un factor de riesgo. Los agresores son enfermos, locos, alcohólicos o drogadictos. No. El porcentaje más significativo de agresores están bien sobrios,
y bien inclusivos cuando han ejercido sobre la mujer violencia terrible y visionaria. Por ejemplo, nosotros no tenemos estadística de mujeres en estado de ebriedad o en estado de drogadicción que le hayan pegado al esposo hasta casi matarlo. No tenemos esa estadística. No hay. O sea, la mujer no busca pretextos para agredir al hombre. Sencillamente llega a un momento de tensión, que ahora lo voy a explicar, y explota con una agresión. Pero en el caso de ellos hay ciertas justificaciones y casi siempre toman antes de pegarle a la mujer. Tiene mucha aplicación psicológica, pero no es que son personas enfermas, no lo son. La violencia familiar es un asunto privado, bueno, acabo de comentarles que ya es un tema de salud pública. La siguiente, por favor. ¿Cómo se produce? Aquí tenemos el famoso círculo de la violencia. En el número 1 puede empezar con una burla sobre lo que hablas, sobre lo que haces, hay gritos, hay amenazas bajo la excusa de que hace todo mal. Esa fase se llama acumulación de tensión. Número 2, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión, ¿no? Aquí estamos viendo un hombre que le está pegando a una mujer en un momento de explosión violenta. Y número 3, después de la violencia, el agresor pide perdón, promete que no lo va a volver a hacer, entonces cree que la relación ha cambiado y la mujer vuelve a confiar en él. Es un paso de 1, 2, 3. Y luego del tercero, volvemos a lo anterior. Hacen las cosas mal, vuelta le pega, otra vez le pide perdón, y así sucesivamente. Entonces, este círculo de violencia ha sido estudiado por psicólogos y por médicos y tiene implicaciones antropológicas, pero básicamente la única manera de cortar este círculo es que ambos decidan cambiar, porque si uno solo decide cambiar, normalmente termina separándose de la pareja. Pero si ambos desean salvar su relación, ambos tienen que someterse al tratamiento psicológico. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las actitudes que están en el círculo de la acumulación de tensiones. Tiene la actitud de la mujer y la actitud del hombre. La mujer entra en una fase de actitud muy sumisa, trata de controlar los factores externos que pueden provocar la violencia, ya no invita a su mamá a la casa, no me traigas a la suegra, ya no me invita más, aunque cree que evitando ciertos temas se va a detener la violencia, pero no es así. Además, ella se siente culpable, se aísla, no pide ayuda, ya no recibe visitas, ya no va a la peluquería, ¿no es cierto? No sale poco de su casa y así sucesivamente, va retrayéndose hacia el hogar, ¿no? Y entonces él incrementa paulatinamente su condición de abusivo y controlador, o controladora, porque también puede ser cualquier otro caso. No es violento en todos los ámbitos, sino fundamentalmente dentro de su casa. Siguiente, por favor. La mujer se aísla aún más en esta fase de la explosión violenta porque siente una profunda vergüenza, ¿no? Yo conocí una señora, me acuerdo, y era increíble, una señora que era una funcionaria de alto nivel de un banco, de La Molina. Se vino de La Molina a denunciar su caso al centro de Lima, donde estábamos nosotros en el Ministerio de la Mujer, con la cara completamente destrozada, unos lentes enormes, tipo ya que neonazis, para que nadie vea ni un pañuelo alrededor de la cabeza. Y era tan terrible su lesión, y se sentía tan mal, que no sabían cómo atenderla, entonces me hicieron bajar a mí para que yo, como directora, fuera a la tienda, ¿no? Y aparte porque yo no atinaba a dar ningún dato, porque había entrado pues en su momento de catástrofe. Y yo le digo, señora, le digo, ¿me permite su DNI? Mira su DNI, y la señora vive en La Molina. Entonces le digo, señora, ¿hubiera podido usted ir al centro de emergencia mujer que está ahí nomás acostadito en su casa? Le digo así. Qué vergüenza, me dice. Todo el mundo me va a ver con esta cara y todo el mundo me conoce. ¿Cómo voy a ir yo al centro de emergencia de La Molina? Por eso me he venido hasta acá a esconderme en el centro de Lima. O sea, ella se ha echado el trote de La Molina, al centro de Lima, que queda en Camaná con Emancipación, en un sitio horrible que la señora dice que no sabe ni dónde muestra su hermano su merced, ¿no? Porque no la vean. O sea, su vergüenza era terrible. Ni siquiera vino acompañada de otra persona, que cualquier cosa le puede pasar en el camino a esa señora que venía en ese momento de angustia, ¿no? Pero estaba muy atemorizada, muy deprimida. Y era la primera vez que la señora pedía ayuda. Y esta señora venía sufriendo violencia familiar desde hacía más de 8 años. Y era la primera vez que pedía ayuda. ¿Y por qué pedía ayuda? Porque ahí sí ya la verdad que las lesiones que le había dejado en la cara ya eran innombrables.
Frente a eso, ella ya no supo qué más hacer, sino ya no le quedó más que pedir ayuda. Eventualmente se terminó divorciando, que no había forma de recomponer esa relación. El hombre, por otro lado, cree que tiene el derecho a pegarle, la controla en exceso, es celoso y posesivo, destruye aquellos objetos que son significativos para su mujer. Le rompe todas sus porcelanas, sus platos, le corta las cortinas con tijeras. Si ustedes supieran la cantidad de ejemplos que hicimos para darle toda la noche, pero en una había un señor que la señora tenía problemas para dormir, ¿no? Tenía una lesión en el cuello y se había mandado a traer una almohada excesiva ortopédica acá, ¿no? Y yo me le había roto la almohada con el cuchillo, que no duermas, que no pienses en nada. El pobre señor estropeo, porque tenía que ir a trabajar al día siguiente, pero no había dormido nada. La pobre mujer tenía, creo que hasta una clavícula medio salida. Y curiosamente, el que le rompiera su almohada con el cuchillo le pareció una cosa tan agresiva a la señora, tan dirigida a su persona, a su lado de la cama, porque no estuvieran compartiendo la habitación, que se asustó y vino a pedir ayuda. O sea, ha tenido que esperar episodios de esa naturaleza para darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Siguiente, por favor. Esta es la fase de la luna de miel. La mujer tímidamente se acerca, ¿no? Ya está recuperando la confianza, ¿no? Empieza a hacer consultas, tiene esperanza que no se vuelva a repetir el hecho de violencia, se aferra a la necesidad de que es cierto que lo que él le ha prometido, ¿no? Que va a cambiar, que ha sido un momento que ha estado falto de lucidez, que tenía cansado, que tenía un problema en su trabajo, que se había ido en los jueves de pata, ¿no? Y le había quedado así, y llegó, ¿no? Y la vio a ella, bueno. Y siempre se sigue sintiendo culpable ella de que ha provocado la situación. Y él, por otro lado, sigue avanzando. Y vuelta al ciclo de la conexión. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo mismo. Empieza a dudar la señora sobre todos los comportamientos y decisiones previamente tomadas. Si ha dejado el hogar, vuelve. Si se ha peleado con él, definitivamente durante un tiempo regresa. Si ha iniciado acciones policiales, las retira. Si tiene garantías, ya no la llama a la policía, pero los primeros episodios. Si ha comenzado un tratamiento psicológico, lo deja. Si está con un grupo de ayuda, lo abandona. O sea, es un retroceso. Siguiente, por favor. Aquí es una pequeña definición de los 4 tipos. En el Perú no tenemos todavía, lo que sí hay en otras estaciones, en otros países, la violencia familiar de tipo económico, que quiere decir que no se cumplan las necesidades básicas de las personas. En otros países eso sí se ha definido como un tema. También aquí es un factor de presión que se utiliza para que la mujer no continúe con sus demandas de violencia familiar o sus demandas de pensión de alimentos. Pero en otros países está definido también como violencia familiar. Y bueno, la sexual, física y psicológica que ya las explicamos. Siguiente, por favor. En el tema físico necesitamos una lesión, hematomas. Por eso es que cuando a veces nuestros colegas se van a presentar una denuncia sobre violencia familiar, la señora la regresa. Usted no tiene nada, yo no le doy sangre. No, vuelva cuando tenga algo que yo pueda registrar. Y eso no sé si pasará con Chiclayo, pero en Lima pasa bastante. He tenido varias clientas que me dicen, usted me dijo que frente al siguiente episodio vaya a denunciar. Y a denunciar y el policía no quiere recibir la denuncia. Y le digo, ¿qué está denunciando usted? ¿Violencia psicológica o violencia física? Violencia física, señorita, me ha agarrado y me ha tirado al suelo. Con la suerte que me he cubierto la cara, que si no me destrozan. ¿Y quién era que yo recibí? El comisario, de tal comisaría, etc. Entonces tengo que derivar a alguna abogada para que lo acompañe, pero no debería ser así. La autoridad policial debería cumplir realmente con su trabajo, ¿no? Y aceptar esa declaración. Y la sexual, ¿no? Hay personas que han sufrido violencia sexual y lamentablemente no denuncian dentro de las 24 horas, 36, 72, y ya se pierde la prueba, se pierde el rastro. ¿No? Y lamentablemente ya cuando van a denunciar después, dicen, si ya había pasado una semana, ¿qué examen yo voy a hacer? ¿Cómo voy a comprobar que no pasa nada? Sí, hermano. Y no le reciben. No le reciben. En donde sí reciben, por un tema que sea de sensibilidad personal de la autoridad, es en el caso de menores de edad, se ha maltratado a los niños. Los niños también son víctimas, no solamente ellos. El niño mira y desde el momento que mira ya es víctima. Ya le estoy haciendo ya probablemente una lesión psicológica.
y si encima lo golpea o tiene un atentado contra el pudor o de alguna otra naturaleza, ese niño difícilmente se recupera de un episodio de violencia familiar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el primer caso. Ustedes deben haber oído hablar. ¿Qué dice esto de ahí? Recientemente, lamentablemente, fallecida. A ver, ¿de qué país es? La Miss Honduras. Muy bien. La Miss Honduras, María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad, fueron asesinadas por Plutarco Ruiz, el novio de su hermana, recientemente el 13 de noviembre. Él se molestó porque su novia había bailado con otro. O sea, imagínense la cantidad de asesinatos que habría si esa fuese una condición viable para asesinar a alguien. Tendríamos mucha menos población en el mundo. Y se trató de una pelea verbal con ella para luego sacar una pistola con la que le disparó la novia en la frente. Y su hermana, que estaba mirando, intentó huir y le disparó 2 tiros en la espalda. Entonces, ¿esto qué cosa revela? Ustedes son los colegas. En primer lugar, es un tema de violencia familiar. Aparte de ser un delito, es un asesinato. Pero ¿qué cosa es lo que no hay aquí? No hay un reconocimiento de que la otra persona tiene derechos iguales a los otros. O sea, yo soy poseedor de Sofía, ¿no? Y si yo le digo, Sofía, baila, Sofía, hazte mortito, Sofía, tírate por el barranco. O sea, yo soy dueño de la otra persona. Como la otra persona no me hizo caso, yo estoy legitimado para agarrar la balazos y por ende también agarrar balazos a mi hermano. ¿No? Y si se me atravesaron más en el camino, también. O sea, es la irracionalidad reflejada en base a un conflicto de pareja. El señor tendría antecedentes de ser una persona violenta que resuelve sus problemas a balazos, no. Dice lo curioso. El señor no era un delincuente, un drogadicto, un estudiante de 18 años. Es una persona ya, digamos, lograda, 28 años, no estamos hablando de una criatura de 18, 19 que se deja seducir por los medios de comunicación, ¿no? Y cree que es, ¿no? Que vivimos en la época del viejo oeste. Es una persona que ya más o menos tiene algún criterio, que se supone que tiene barreras y defensas para poder controlar su carácter, sus emociones y su personalidad. Está bien definido. Entonces, ¿cómo una persona de esas características llega a un episodio de esta naturaleza? Porque algo hay dentro de la construcción de su masculinidad que le hace pensar por un errático momento, ¿no?, que él ha perdido poder en la relación, que él ya no tiene autoridad sobre ella y que hay que castigarla. Lo mismo del episodio que les expliqué al principio. Entonces la está corrigiendo, hablamos, ¿no? No reconoce en ella a otra persona con los mismos derechos y las mismas prerrogativas. Como no reconoce eso, entonces no hay filtro acá. En la frente no hay ningún filtro. Paso a la emoción completa. No hay filtro. Siguiente, por favor. Este es otro caso. Este es un caso en el que una mujer fue secuestrada 10 días por su pareja y golpeada salvajemente durante el cautiverio en el distrito de Calca, en Cusco. Según denunció la víctima, Julia Norma Rodríguez Llanas, de 52 años, su pesadilla comenzó tras enterarse que Romeo Cotrina, de 52 años, se dedicaba a negocios ilícitos. O sea, ella quiso salirse de la relación. Cotrina retuvo en su domicilio a la mujer y ahí la atacó con la ventana de la cama hasta dejarle grandes hematomas en todo el cuerpo del rostro, además de cortes profundos en las piernas y hasta llegó a arrancarle un mechón de pelo. La víctima consigue escapar y en su manifestación ante las autoridades refiere que Cotrina tendría influencias en Calca, solicita garantías para su vida, detalla que tiene 2 hijos mayores pero que no vive con estos. O sea, ella no tiene referentes familiares que la puedan proteger, entonces acude al Estado o acude a cualquiera de ustedes para pedir protección. Entonces, frente a estos casos, ¿qué cosa podemos hacer como abogados? Solicitamos garantías, ¿no? Esperamos que estas sean efectivas. La persona inicia un tratamiento psicológico que se lo puede brindar el Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia mujer. El Ministerio de Justicia brinda también apoyo legal gratuito, pero no brinda tratamiento psicológico. Y bueno, muchas otras medidas reparadoras pueden haber, pero yo puedo asegurarle a esta señora que no va a ser atacada nuevamente, no. Y ese es un defecto de la ley.
En Estados Unidos, por ejemplo, para comentarles, yo visité a un grupo de mujeres que nos dedicamos a la defensa de casos de violencia familiar, pero a gran escala, ¿no? A nivel internacional, casos climáticos. Y estando en la reunión, una mujer mira por la ventana y ve a un hombre agazapado detrás de un arbusto. Entonces yo le digo, lo primero que pienso yo, peruano, ratero, lo primero que pienso. No, me dice, puede ser un stalker, es un hostigador. Entonces lo que tienes alguno en tu lista, tienes tu lista de hostigadores. No era ninguna de las dos cosas. Pero vamos ahora a las medidas de protección. No te preocupes. Marcó su 911. Digo, tengo un posible, me dijo, stalker en mi puerta. Está agazapado, no llego a ver, no lo puedo describir, mi dirección está. Es decir, por reloj. Dije, a ver, voy a tomar el tiempo de cuánto tiempo llega, ¿no? 5 minutos. En 5 minutos había una patrulla de la policía puesta en la puerta y se lo llevaban al señor. ¿Quién era el señor? Era el ex marido de una de las que estaba en la reunión, que quería ver qué era lo que ella estaba haciendo, porque tenía dudas y celos acerca de si estaba con otro hombre en la casa. Pero para que tengan ustedes una idea, o sea, ahí la protección era absoluta. ¿Por qué? Porque ella tenía una orden de restricción, precisamente contra esa persona. Entonces ahí ya no es un stalker, ya es una persona que ha sido sindicada por un problema de violencia familiar. Algún día llegaremos a ese paraíso, yo espero. Y eso se llama restraint order, el orden de restricción. España también tiene, no sé si es tan efectiva como la norteamericana, pero tengo entendido que la manera como lo piden es lo interesante. Como las mujeres tienen vergüenza de ir a un sitio donde contar sus casos, en España se inventaron la forma más fácil de llegar a todo este universo de víctimas al que no llegamos. Usted se va, supongamos que la persona está retenida en el hogar y que no la deja salir y eventualmente puede salir, pero muy poco. Dice, un momentito, ya me voy a la farmacia. Se va a la farmacia y en todas las farmacias hay el formulario. ¿Tengo problema de violencia familiar en mi casa? Sí, solo hay que marcar. ¿Necesito apoyo legal, psicológico para salir de mi casa? Sí, marca. ¿Puedo llamar por teléfono? No, marca. ¿Estoy, aislada? Sí, marca. ¿Tengo referentes familiares que me puedan apoyar con los cuales no tengo contacto? Sí, marca. Lo pone en un buzón y la farmacia está chequeando, porque las cámaras chequean todo, ¿no es cierto? Y sabe que hay una solicitud. Y eso lo recogen y sin previo aviso le tocan la puerta al día siguiente. Señor, salga de la casa, porque hay una orden de restricción que se salga. Y lo sacan, así la casa sea de él. Es de sacar una ley de violencia basada en género, ¿no? Y lo sacan. Mientras se resuelve, no es que el señor ha perdido su casa ni el dinero, sino mientras se resuelve la situación de la seguridad de ellos. O sea, son medidas que se han ido implementando. La otra que he visto es decir, que Europa me ha comentado en el cine. Usted sabe que cuando uno va al cine, va al baño, ¿no es cierto? Se cierra la puerta y hay unos mensajes que ponen ahí, a veces como publicidad. Cuando se cierra la puerta, usted recién lo puede ver, pero está usted totalmente reservado. Entonces ahí ponen unas tarjetitas con la dirección de centros de ayuda donde las personas pueden acudir a pedir consejo para temas de violencia. Cuando no pueden denunciar, solamente un teléfono, una dirección, un mail, el nombre de una persona. Y son unas tarjetas rosadas. Así se han ido implementando una serie de modos de llegar a las personas que tienen vergüenza o que por impedimentos de la misma pareja no pueden acceder a eso. En este caso de violencia física, nosotros como colegas, como abogados, a lo más que podríamos aspirar es a apoyar a esta persona para que se haga, lleve a cabo el examen médico legista. A veces no quieren ir solas, tienen miedo, sienten que son perseguidas. Brindarle tratamiento psicológico, ubicar una institución pública, una posta de salud más cercana a su domicilio donde le puedan brindar tratamiento psicológico y obviamente iniciar el tema de las garantías, que dicho sea de paso, no han demostrado ser muy bien. Siguiente, por favor. Este es el caso de Fiorella del Pilar Vázquez. Ella fue asesinada a balazos en Tarapoto. Había sido acusada por su pareja, que fue detenido. Sin embargo, él demostró que
el niño que había presenciado el crimen, una criatura de 9 meses, ¿no es cierto?, no era suyo, que ya su relación con esta persona había terminado, había pasado, y la fiscalía ordenó el arresto inmediato entonces de su pareja anterior, ¿no?, que era el señor Dalton Moblita Vera, que es el que está en la fotografía, expareja de la señora, y actualmente prófugo. El jefe de la región policial de San Martín informa que Moblita finalmente fue detenido, permaneció en la Divinca varias horas y luego de reunir las pruebas la fiscalía ordenó su detención, pero el detenido ya se había ido. ¿Cómo salió de la comisaría? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Una pregunta que probablemente la fiscal le hará al capitán, ¿no es cierto?, al comisario que estaba a cargo de esa comisaría. La familia de ella, por su parte, ha recibido amenazas de muerte y ha solicitado garantía. Entonces, como ustedes ven, el problema de violencia familiar no involucra solamente tampoco a la pareja, sino que se abre un círculo más grande para los familiares directos. Entonces, en estos casos en que ha habido presencia de mucha violencia y que hay amenazas directas, también lo único que como colegas podemos hacer es buscar el tratamiento. Por ejemplo, actualmente el niño ni siquiera está a cargo de los parientes, que sería lo que los parientes se preocuparían primero, ¿no? ¿Con quién se va a crear esa criatura? Está en una ley infantil de Villavich, ¿no? Ya seguramente, me imagino, los abuelos, los tíos o alguien estará iniciando la sección para lograr recuperar a la niña para el seno familiar digamos, de la familia Vázquez, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí está el resumen de las diversas del concepto de violencia sexual y de las modalidades con contacto físico, ¿no? Violencia sexual de la pareja y de los hijos puede llegar hasta el extremo de la explotación, atentados contra el pudor. Otras modalidades sin contacto físico hacia los niños son situaciones de exhibicionismo, ¿no?, actos compelidos a los niños a realizar en el cuerpo del abusador o de tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que el niño o niña se baña o utiliza utensilios higiénicos, entre otros, incluidas las fotografías y la pornografía. Todo esto puede suceder en el contexto de violencia sexual. Cualquier acto de índice sexual impuesto a una persona a través de la violencia o amenaza grave, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad o incapacidad de resistir o cualquier otro tipo de coerción. Sobre esto quisiera conversar más con ustedes en el momento de las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el resumen de la violencia psicológica, que comprende, como les decía, el maltrato psicológico como hostilidad verbal, burla, insultos, desprecio, críticas o amenazas de abandono. Es de la favorita de algunas personas, el maltrato pasivo. Yo no sé, pero si el matrimonio sigue así, lo más probable es que te abandone. Cada vez que ella hace algo que a él le parece que no debería, esta amenaza reiterada y velada hasta que la persona realmente lo llega a meter dentro de su inconsciente, entonces ya no hace absolutamente nada para hacer valer sus propios derechos y tener una relación dinámica de pareja en la cual existe un acuerdo. Ya no hay acuerdo, ya solamente hay órdenes. Entonces, en esa línea de pensamiento, una persona queda totalmente subordinada a la otra. Y eso no es saludable. No es saludable para la pareja, y menos es saludable para la familia. Y todo lo que antes les he relatado, desvalorización, humillación, amenaza de daño o muerte, el impedimento de estudiar. Yo tuve una alumna que siempre llegaba llorando, una chica guapísima, muy hermosa, alta, como de 1,80 m, parecía una modelo de televisión. Siempre venía muy bien arreglada, pero siempre llegaba inevitablemente llorando. Yo me encontraba en el baño, porque acostumbraba a ir al baño antes de ir a clase, y que las amigas la consolaban, ya tengo que ir a clase. Hasta que un día que me aguanté y le pregunté, pues no, ¿cuál era su problema? ¿No? Si me podía ayudar, porque veía que nadie tomaba acción. Y ella me dijo, no, lo que pasa es que yo sufro de violencia familiar en mi casa. Entonces le digo, ¿por qué? En tu casa, le digo, pero ¿cuál es el motivo? Le digo, en todo caso, la violencia familiar. Y me dice, ¿qué es lo que yo estudio? Entonces cada vez que ella salía a estudiar, él le pegaba, la maltrataba, le insultaba, y la pobre, aún con ese ánimo, igual no dejaba de seguir estudiando. Finalmente, en años posteriores que me volví a encontrar con ella se fue a vivir a la casa de sus padres de regreso, hasta que él cambió de actitud. Y después, al final de su carrera, la volví a ver,
que el esposo estaba en la graduación. O sea, han llegado a recomponer su relación. Una chica muy joven que tenía 20 años porque tenía mucho carácter, y era muy apoyada por sus padres para que termine la carrera. Inclusive sus padres insistieron en que ella no se casara antes de terminar la carrera porque le veían pues un ánimo medio dominante en los dos, querían que ella termine de realizarse como profesional. Y estas cosas que no se conversaron seguramente oportunamente, no llegaron a acuerdo, pero ella se mantuvo firme y terminó su carrera. Siguiente, por favor. Algunas otras formas de violencia psicológica. Quisiera hacer una especial mención en relación a las personas abandonadas por sus familias. Personas que abandonan a sus padres mayores en instituciones de cuidado porque sufren de demencia senil o porque tienen problemas de salud muy graves que no pueden ser atendidos en casa, pero que no los visitan y que los tienen en el total desamparo, eso también se considera violencia. Entonces, el abandono moral, sin una llamada, sin una caricia, una visita. Dice, igual pasa con el caso de los niños que no reciben afecto o atención de sus padres, o que no tienen cabida en la vida de los adultos y cuyas expresiones emocionales de risa o de llanto no reciben respuesta, o sea, no son atendidas, eso también se considera forma de maltrato. No reconocido, no etiquetado, pero es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque el niño no entiende por qué lo haces. El niño no sabe que estás apurado, que tienes que ir a trabajar, que tienes una serie de cosas que atender. Para el niño lo único que cuenta es, me he caído, me he reído, estoy llorando, y a mi alrededor a nadie le ha importado. Entonces, traducción en el mundo infantil, yo no importo. Porque el niño todo lo que pasa afuera tiende a trasladarlo de frente a su mundo emocional, y ahí se queda en su inconsciente, yo no importo, yo no importo, yo no importo. Entonces ya de entrada viene disminuido en relación a los demás niños de un aula. Ese es el niño que nunca levanta la mano, que nunca va a destacar ni en estudios ni en deporte, porque ya se metió en la cabeza la idea de que si no le importa a mis padres, no te importa a nadie. Le tienden a extrapolar todo. O sea, estiran la idea hasta su última expresión. ¿Por qué? Porque como no hay nadie ahí vigilando que no se lleve esas impresiones, eso es lo que finalmente el niño recoge. Siguiente, por favor. El maltrato activo es al revés. Lo que les acabo de señalar es un maltrato no reconocido, pero el maltrato activo es el trato degradante. Puede ser trato degradante en privado, puede ser trato degradante en público, y ya en su extremo tamaño puede llegar a la injuria grave que puede desencadenar el responsabilidad. Por ejemplo, había una persona que me decía, sí, pero es que siempre me insulta, entonces injuria grave, entonces yo decía, bueno, puede ser injuria grave, a ver, ¿qué otros actos realiza que a usted le molesta? Bueno, a veces sale con la otra. A veces sale con la otra. ¿De quién estamos hablando, señora? Con la otra, pues, tiene pues su... Usted sabe, pues, no, otra cosa que yo estoy diciendo. Ya, perfectamente le digo. Y sale con la otra, sí, pues, tiene su hotel allá frente a la esquina. O sea, la señora sabía dónde, sabía con quién, sabía cuándo, sabía qué hora. Digo, señora, usted está en varias causales más adelante, le digo, el tema que fui al grave. Me dice, no, doctora, porque hace 2 años yo intenté denunciar a mi esposo por adulterio. Y mi abogado presentó pues todo mi caso, ¿no? Pero el juez lo rechazó porque dijo que no había prueba del adulterio, a pesar que mi abogado le había sacado copia del registro del adulterio. Yo había contratado a un detective para que les tome fotos cuando se besan en el café de más a la izquierda, porque ahí siempre también se reúnen a mediodía. Y también yo tenía todo el horario de lo que hacían. Se había contratado su detective, la señora estaba bien preparada, bien asesorada. Entonces, y además yo tengo los días que no he dormido en la casa, o sea, ella tenía el diario completo de la relación de la otra, ¿no? Y entonces yo digo, y señora, ¿y cuál ha sido el no? Es que el juez ha dejado contestado en un documento que si él no tiene a la vista el acto sexual en vivo y en directo, no se ha producido el adulterio. Allá, señora, no se ha producido el adulterio. Entonces, ¿qué, digamos, como qué prueba podría ser? Bueno, pues ha llegado inclusive a decir que ya pues, tendría que hacer un video de los hechos. Le digo, ¿cómo va a hacer un video de los hechos? Le digo, señora, hay que manera de demostrar esa causal. Y me dijo, no, después se ha cerrado y entonces, bueno, ya yo creo que esa defensa que he contratado ha sido muy mala.
Sí, señora, le digo, definitivamente hacemos mala, porque usted se hubiera podido ir por la causal de conducta deshonrosa, mínimamente. Entonces me dijo, bueno, mi abogado no se lo dijo. Y bueno, yo ya estoy muy desanimada, así que vayámonos por la que sí tengo con seguridad injuria grave. Claro, porque era del público conocimiento de todo el pueblo, porque un poco más y faltaba que el señor vaya a la iglesia con la otra. Era del público conocimiento, la señora tenía más de 30 testigos, además fotos, videos, etc. La conducta de la Rosa era figura completa, pero la señora se fue por injuria grave y obviamente se divorció. Pero a lo que me refiero es, la señora venía siendo maltratada con un trato totalmente degradante, además en presencia y con conocimiento de los hijos, lo cual ya tiene otro matiz. En estos casos del trato degradante continuado que ataca la dignidad de la persona, ese maltrato emocional a veces es difícil de detectar. La persona, hay una señora que la maltrataban, decía, el señor entonces se da cuenta que está siendo maltratada. No, yo tengo mucho carácter, me dice. Yo no estoy siendo maltratada, a mí nadie me maltrata. O sea, no era la señora consciente de que estaba siendo maltratada. Después de mucha terapia, la señora se dio cuenta que estaba siendo maltratada de todas las formas posibles. Y a veces las personas cuando toman conciencia hay que tener mucho cuidado, porque no pueden aceptarlo y a veces se van a las manos, o sea, tienen reacciones violentas. Cuando se dan cuenta y se miran a sí mismos como una foto a la distancia y se dan cuenta de todo lo que han pasado, porque el psicólogo les hace su trabajo de mirarse a la distancia. Yo he pasado por todo eso, pero no me da cuenta. Ahora a ver, espírate, que vienes en casa. Y normalmente se produce un hecho de violencia, de que me llame ese señor. Y me ha pasado. Una señora de una carnicería venía corriendo a toda velocidad y delante de él venía su esposo de 1,62 m. La señora era enorme, me veía por lo menos 1,70 m y algo. Y la señora venía con un hacha, ¿no? Y entonces llegaron a la puerta del ministerio y ellos pararon con ese mirado, ¿dónde va, señora? Pase por acá, al centro de emergencia, vuelve, tranquilícese, por favor, no tiene el hacha, no se la lleva lejos. Total, se sentaron, tampoco se tranquilizaron, les decimos de la contención emocional. ¿Qué había pasado? Digo, señora, ¿por qué usted con esa actitud, con esta violencia? Le digo, usted de esposo se fue a conversar, casados, tenían 8 hijos. Sí, señora, pero usted tiene familia detrás, por favor, compórtese como una señora. Es que no sabe qué ha hecho. Yo soy carnicero. Yo soy dueña de carnicería. Mi esposo, cuando nos casamos, él dijo que vivía en gran negocio y que es un hombre bien trabajador, eso yo no tengo que ver. Pero es un inútil. Me acaba de malograr 1 kilo de bistec de lomo que yo había traído y que me va a costar un platán la hora que era. Señora, estamos hablando de carne, ¿no es cierto? Versus su relación de pareja. ¿Qué peso tiene su relación de pareja en su vida? El señor lloraba, ¿qué es eso? Dijo, sí, bueno, ya voy a reflexionar. Señora, tiene usted 8 hijos, es el ejemplo que le dan a sus hijas. Sí, ya, señorita, voy a reflexionar. Yo realmente creí que la señora había reflexionado. Los psicólogos me dijeron, sí, señora, que se puede tirar, se puede tirar. Entonces salieron, la señora le tuvieron que devolver su guacha. Caminaron 5 cuadras y de regreso se vino el señor a toda velocidad. Espérate que te agarre, encima todavía me vas a usar, ministerio, vas a ver, ¿no? Venganza, gritaba la señora de Trajo Cuatro. Y ahí el que presentó la denuncia y no paró hasta que la señora recibió el tratamiento fue él. O sea, todo mi pitch terminó empoderándolo a él. Pero yo le decía, pero señora, yo le daba la cordura a ella, pero él me estaba escuchando. Si usted sabe que hay medidas de protección contra esto, usted no puede hacerle eso al señor. El señor, a pesar de su llanto, me había estado escuchando. Digo, usted no lo puede tratar así. Le digo, él es un ser humano, igual que usted, tiene unos derechos ante la ley, no sé qué. Y el señor le había estado escuchando. Ya el señor no salió, pidió medidas de protección, se fue a la casa de su mamá. Y después de un montón de tiempo regresaron juntos. La señora estuvo en tratamiento psicológico creo que como 1 año. Recibió creo que 9 sesiones seguidas por la emergencia y ya medio que la señora entendió de qué se trataba. Pero se producen hombres y mujeres. O sea, no crean que las únicas maltratadas son las mujeres. Ese fue un caso emblemático que nunca voy a olvidar porque involucró toda una suerte de que
Mientras yo le hacía la contención a uno y el otro lloraba, era él el que estaba haciendo la catarsis. Y ninguno de los psicólogos que estaban alrededor, porque empleamos como a 3, se había dado cuenta. Tampoco esperábamos la reacción de la señora de regresar y querer pegarle al señor. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando las personas vuelcan ese enorme vaso de emociones que tienen por dentro, no sabemos hasta dónde pueden llegar. Hay que tener mucho cuidado, tiene que ser con profesionales. Por eso el apoyo que se busca es de personas que ven este tema todos los días. Para que ustedes tengan una idea, un psicólogo que ve temas de violencia familiar no debiera haber más de 4 casos al día, porque es muy fuerte. La contención emocional es un trabajo muy fuerte. Sin embargo, tienen que ver a veces 6. Y en algunas provincias solo tengo un psicólogo, en los centros de emergencia mujer. Entonces imagínense, un solo centro de emergencia mujer, un solo psicólogo y un abogado. Entonces, cuando entré como directora dije, no es posible, yo voy a hacerlo pero por población. Entonces hicimos en Vilcahuamán, entonces las poblaciones más importantes pusimos un centro de emergencia. Al principio pues la cola era, llegaba 3 horas y daba la vuelta. Pero como vimos que esa intervención no era efectiva, empezamos con campañas de prevención y se fueron inventando cada vez cosas mejores, ¿no? Como las señoras de Ayabaca. En Ayabaca era el único sitio donde todas las denuncias eran de hombres. Ah, no, yo tengo que ir. Aquí está pasando algo raro. Llegué, entonces llego y había señores en cola, ¿no? Y le digo, a ver, me pongo el cereal, que acá tienen un sistema interesantísimo. Hubo una señora a la que le pegaron y pedía ayuda y estaba en la calle, un pueblito pequeño, de la cercanía de Ayabaca. Y entonces salió una señora con una cacerola y le agarró cacerolazos al señor delante de todo el pueblo. Una vergüenza, porque nunca nadie acostumbra en la sierra a levantarle la mano al hombre, porque es todo un tema cultural, ¿no? Pero esta señora le metió un cacerolazo y empezó luego a tocar su cacerola, a llamar a todas las señoras del pueblo. Y todas salieron con su cacerola y le dieron una cacerola impresionante al señor. Y encontraron su sistema. Y entonces, cada vez que alguna mujer se veía un problema de violencia familiar, tocaba pito. Y todas las cacerolas se aparecían en la puerta. ¿Escucharon, hermano? Oye, hermano. Y se metían a la casa. Y lo agarraron y lo arrastraron a la calle. Y decían así como que dice aparición pública de los hechos. Entonces, todas las denuncias de violencia, pero ya se fueron al otro lado. Ya no era nada más cuando la mujer pedía auxilio con el pito. Ya se convirtió en la política del pueblo. Entonces, quienes empezaron a vengarse de alguna manera, culturalmente hablando, fueron las mujeres. Y quienes empezaron a denunciar por los hombres. Por eso que la estadística era toda masculina. Entonces, ese es como la vuelta de la página, ¿no? Claro, hubo que hacer un trabajo al revés. Tuvimos que traer psicólogos de la Católica para que estudiaran el problema, para ver cómo se iba a hacer para revertir esta situación. Y bueno, sí, se lograron los resultados esperados y ahora la cifra es mínima. Ya hay, digamos, bastante armonía en ese pueblo, ya no existen esos episodios y la estadística está dentro del promedio normal. Siguiente, por favor. Esta es violencia económica o patrimonial. Aquí yo quería explicarles porque quizás algún día tengo el sueño de que esto también se convierta o ingrese a la ley de violencia familiar, porque es un patrón de conducta para controlar a alguien económicamente. Incluye el manejo del dinero, el manejo de las tarjetas de crédito, las cuentas de banco, el destino de las herencias y las propiedades. Una cosa es que la pareja se ponga de acuerdo, cómo vamos a hacer con el dinero, una cuenta más ordenada, vamos a juntar para la educación de los hijos, etc. Oye, la herencia que ha recibido tu papá en vez de gastarla, pues en Ripley, ¿no? Ponla así que contribuya con la patria, ponla ahí para la universidad de los chicos. Esa es una decisión consensual. Pero cuando yo no te pregunto absolutamente nada, ni me gasto la plata, te digo a ti que contribuyas y sin embargo yo vilipendio el resto de los bienes y propiedades que tiene la familia, ahí se produce violencia económica. Y la mujer debería, o el hombre, debería estar en la potestad de decir, mi señor es una botarata, se ha vuelto loca. Sale con las tarjetas y se gasta todo el sueldo del mes. Al final no queda nada, pero ni para la comida, ni para pagar educación, ni para nada. Entonces, yo debería tener la posibilidad, como esposa, ¿no es cierto?, o como esposa, de poder controlar hasta estos aspectos también dentro de la familia, ¿no? Y
decir, mira, existe pues una vocación de un proyecto en común, y este proyecto común tiene que funcionar, y no va a funcionar si tú sigues aplicando la tarjeta de crédito. Esta es una afectación no solamente a la economía personal, que va a terminar en Infocorp obviamente, sino que es una afectación a la economía de la familia. Hay algo muy claro, ¿no? Cuando uno se junta para hacer familia, uno tiene que buscar el buen gobierno familiar. El buen gobierno familiar no involucra dilapidar el dinero ajeno. Pero cuando la persona está un poco disminuida o él le dice, no, yo soy administrador, yo sé manejar el dinero, tú déjame a mí nada que yo me encargo de todo, tú no te preocupes de nada, ¿no? Ella le está cediendo la decisión económica de manera total a él y de manera en consulta, porque ya cualquier destino que tenga ese dinero no le va a preguntar. ¿Para qué le va a preguntar? ¿Para qué va a decidir eso? De mejor no te incomodo con estos asuntos económicos, hay una raya bien chiquitita, mejor no te preguntes. Mejor hago lo que a mí me parece, mejor para la familia. Si hay una total confianza en la pareja, no hay ningún problema que él algunas decisiones las tome, digamos, por la velocidad del momento, siempre informando. Oye, por si acaso, he tenido que agarrar dinero de aquí y pasarlo para acá, porque parece que nos hemos excedido en el gasto de la comida. ¿Te acuerdas lo que hemos gastado en el cumpleaños de Ley? Se nos ha pasado la mano, ¿no? Entonces he tenido que hacer este cambio. Pero estás advertida, no vas a usar la tarjeta hasta el día 15, porque si no, nos vamos a exceder. Ah, ya le dije, oye, sí, ya, el próximo santo no vamos a gastar toda esa cantidad de cosas que hemos gastado ahora. Lo hemos hecho porque es el primer año de nuestro hijito. Ya, es lógico que uno se puede equivocar en el gasto también. Siempre y cuando hay consulta, está bien. Que la otra modalidad es negarle dinero a la pareja. Digamos que la pareja no produce dinero, no trabaja, no tiene herencia, no tiene renta, no tiene alquiler, nada. Es una señora que es ama de casa, depende económicamente de él. Entonces, él, en un afán de ejercitar sobre ella cierto poder o autoridad sobre las decisiones y la voluntad de ella, le niega sistemáticamente el dinero. Otro es el gasto en consulto cuando el hombre considere que es importante para él. Para ella puede ser importante estudiar, pero para él no, entonces que no estudie y entonces no le voy a dar la plata, no le voy a pagar la pensión. Como el caso de la alumna que le comenté. Disponer de la herencia, disponer del sueldo de la mujer. A ver cuántos en esta sala le van a dar su sueldo a su pareja. Él no sabe ni cuánto ganamos. Nosotros tampoco tenemos por qué estar detrás del sueldo de él. Lo único que tiene que haber es una cuenta en la cual se diga, ya, tú te vas a encargar de los servicios, tú te vas a encargar de la comida, tú te vas a encargar de pagar los celulares, ¿no? Dividirse los gastos en todo caso. ¿A cuál sabe cómo es el buen gobierno en su familia? Poner todas las propiedades a su nombre, esta es la favorita, y que le trae muchos problemas a mí luego con el tema de divorcio, porque también veo temas de divorcio. Cuando todas las propiedades están los casados, ¿no? Y no sé, con medios muy interesantes que algunos otros colegas, abogados, colegas, no sé cómo hacen, ponen todas las propiedades del hombre casado solamente a nombre de él, no a nombre de ella. Ella no figura para nada. Entonces, ahora ya no se puede, no es tan fácil hacer eso porque la RENIEC inmediatamente vota que eres casado. A ver, ¿cuántos de acá han actualizado su DNI? ¿Cuántos han actualizado, señores, señoras? Yo tengo amigas que no han cambiado su DNI, que siguen de solteros. Tienen pareja, relación larga, de largo tiempo, viven juntos, pero no han cambiado su DNI porque toman sus decisiones financieras ellas solas, no quieren compartir la decisión financiera con ellos. Privar a la mujer y a los hijos de lo mínimo indispensable, cosas como alimento, educación, ropa, salud, transporte, refugio. Hace poco hice capacitación a Petroperú, a los trabajadores de Petroperú, porque en su boleta de pago sale una serie de componentes, ¿no? Bonificación 1, 2, 3, 5 mil, y de la mitad de la boleta para abajo dice crédito, préstamo, crédito, préstamo, 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 préstamo. ¿Cuánto cobra? 0.50. ¿Cómo puede vivir una persona con eso? O sea, cobran realmente mínimas cantidades, el resto es pago de deudas. ¿Tantas deudas pueden tener si ganan bien, ¿no? Con un sueldo de más de 10.000 soles. ¿Cómo llega uno a tener casi cero en su boleta? ¿Y qué había sido? Muchos trabajadores de Petroperú son destinados a diferentes partes
región. Cuando entran a trabajar a Petroperú, usan un contrato que dice que ellos se allanan a cualquier lugar donde lo trasladan. O sea, el día estás acá, mañana estás en Cerro Pasco, pasado puedes estar en Puno. Ahora, estos ingenieros, estas personas que trabajan, que son de nivel profesional bastante reconocido, no tienen una familia, tienen varias. Entonces, cada una de las varias va demandado por pensión de alimentos. Y entonces tenía un partido ahí, ¿no? Entonces le decían, yo soy, señor, o sea, ya yo no sé si reírme, ¿no? Tuve que poner mi cara de piedra. Yo soy víctima de violencia familiar, claro. Quiero reconocerme a mi grupo. Un grupo cerrado, 15. Yo soy víctima de violencia familiar. Bueno, lo felicito. Si usted después de mi posición se ha dado usted cuenta que usted es víctima de violencia familiar, bueno, está bien el reconocimiento, le digo, pero ahora explíqueme usted. Sí, me dice, yo tengo 4 familias. Entonces le digo, ya, las 4 familias se conocen entre sí. No es eso. Es que las 4 familias me sangran, me conocen también. Entonces, yo encajo en este, doctora, en este de acá encajo yo. Todo mi sueldo me va para allá. Y de verdad el pobre hombre se le veía totalmente disminuido. Entonces yo le decía, pero usted pensó algo de esto, le digo antes de pensar en el siguiente. Tenía como 2 hijos por cada familia. Entonces imagínense que yo tenía como 6 hijos. A todos tenía que darle alimento, vestido, educación, salud, transporte. Obviamente, pues todos los años de su vida no le van a alcanzar, el señor ya venía disminuido desde la pensión. Y eso que dicen, no se le puede contar sino hasta el 60%. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible? Le decía la Petroperú a la Dirección Social, ¿cómo es posible que ustedes han cometido este atropello que le están descontando más del 60% del trabajador? Me dice, doctora, que no hay ningún abogado que nos haya dicho que no se puede. O sea, hasta en el Estado, el Petroperú es una cosa, digamos, dice, pero me quitó la boleta, ¿no? Pero lo vamos a revisar. Si tiene que pagar el crédito, él mismo está autorizando que le descuenten de su camino. Él mismo está autorizando, o sea, no es un mandato judicial. Entonces, según ellos, podría ser hasta por él. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Siguiente, por favor. Más adelante. Esto también ya lo hemos explicado. La violencia de género, ¿no? Es una construcción social que se reproduce. Al educar al hombre como el poderoso y a la mujer como la débil y necesitada de protección, configura ambos sexos en roles diferentes y contrapuestos, y no como aspectos biológicos naturales distintos, que es lo que debe ser. Nace la falsa creencia de la superioridad del hombre y de la obediencia de la mujer. La falta de recursos, la falta de educación y escasos valores también, y problemas económicos que provienen del desempleo. Todos estos son posibles causas, ¿no? Situaciones de violencia familiar. Siguiente, por favor. Consecuencias en la persona: daño a la autoestima, sentimientos de culpa, de ser inferior, falta de confianza en sí mismo y en los demás. Tiene una total confusión de sentimientos. Por un lado, está decepcionado, frustrado, tiene ira, tiene odio, tiene afecto, a veces por el agresor, tiene miedo y tiene vergüenza. Y no denuncia. Lo más difícil es que no denuncia. Está tan deprimido que ya cree que no tiene esperanza. Siguiente, por favor. ¿Y de qué nos quejamos? Mira, dice, pero bueno, ¿qué es esto de pegar así a tu hermano? ¿Tú eres tonto? Le dice, solo jugábamos a papá y a mamá. Claro, porque mire, él le pega a él, ¿no es cierto? Y ahí tienes a los 2 niños reproducidos. Siguiente, por favor. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Pregunta Mafalda, es una sabia para mí. Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de título, yo soy tu hija. Y nos hemos grabado el mismo día. O sea, es tanta la responsabilidad de la maternidad como la responsabilidad de los hijos de obedecer. Pero quienes son más responsables somos los adultos. Siguiente, por favor. Razones de fondo por las que se produce la violencia de la mujer. Algunas explicaciones, ¿no? Desbalance en el equilibrio de poder en la pareja y una pérdida de autoridad masculina. Y eso desencadena el ciclo de violencia.
el no reconocimiento de la pareja, hombre o mujer, ¿no?, con iguales derechos ante la ley. Estas son básicamente, de acuerdo a los estudios que han hecho personas que llevan muchos años, y la OMS también coincide con estas conclusiones. Siguiente. Estas son unas alternativas. Ahí pueden ver ustedes un grupo de varones que han sido remitidos por el Poder Judicial porque han escogido una medida resocializadora para tratar de controlar su violencia, su comportamiento violento. Y esto lo maneja el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este es un proyecto que hicimos con mi amiga Isabel Navarro en el año 2006. Y cuando lo presentamos, la primera ministra me dijo: estás loca. Ya, ni no me imagino un hombre agarradito de la mano con otro hombre, ¿no es cierto?, explorando su masculinidad o dando explicaciones de por qué es violento. Siguiente ministra, perfecto, pasa el proyecto. Diferente visión, aunque la que ya hemos atendido a 470 sentenciados. Y son personas que se han recuperado. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, está el testimonio de uno, ¿no? Al principio lo vi como un castigo y me costó venir. Ahora estoy empezando a entender lo que hice. Aquí tenemos a casi 55 personas violentas. Siguiente caso, por favor. César era militar. Y él estuvo a punto, ¿no es cierto?, de asesinar a otra de su esposa porque descubrió que la había engañado. Dice, la golpeé y tenía ganas de matarla, pero pensé en mis hijos. Ahora César aprendió a controlar su ira, ¿no?, que se le enciende la sangre y se le suda todo el cuerpo. Está a punto de explotar. Dice, un momentito, comercial y regreso. Y sale de su casa. Se tranquiliza. No sé si será con la otra. Regresa, ¿no? Y ha recuperado su categoría, ¿no? Actualmente es un hombre que ha depuesto esa actitud violenta y se entiende mejor como social. Siguiente, por favor. Esta es la solución. La educación es la vacuna contra la violencia. Si uno educa en su casa a que a la hora que terminan de comer o cuando se está poniendo en la mesa, la mamá le dice, Luisito, ayuda pues a tu hermanita a poner la mesa. Yo, ¿por qué? Te he dicho que ayudes a tu hermanita. Bueno, ya voy. Terminan de comer. ¿Quién recoge los platos? María recoge los platos. Luisito, ayuda a María. Ya, mamá. ¿Eso qué hace? Hace notar que ambos son capaces de desempeñar los mismos roles, que nadie más ni menos. Les crea una condición de igualdad a ambos niños. Y aunque usted no crea, eso le eleva la autoestima a María. Y en el futuro, cuando Luis tenga su familia, va a exigir el mismo respeto tanto para Luis, para los hijos. Esas pequeñas cosas o responsabilidades que se le encargan a los niños de manera totalmente horizontal e igual, les hace notar que el espacio doméstico también es el reino de los hombres, que no solamente es el reino de las mujeres, y que el espacio público es un espacio compartido, con el cual nosotros somos complementarios, no somos rivales. Tenemos iguales oportunidades, tenemos iguales derechos, y si educamos a nuestros hijos así, es muy probable que desaparezca la violencia. Ese sería el universo perfecto. Yo sí creo que es un universo posible. Hay muchos países que su estadística de violencia familiar es sumamente baja. Pero ¿qué han hecho? Han invertido 50 años de su vida como país, como Estado, en educación. ¿En qué los han educado? En valores. Y el valor más importante en el cual los han educado es igualdad ante la ley. Él y ella son iguales ante la ley. No son iguales biológicamente, no tienen por qué serlo. Todo el gobierno nos ha hecho diferentes. Nos ha hecho diferentes y complementarios. Pero en derechos somos iguales. Sea cual sea nuestro origen, sea cual sea nuestra procedencia. Entonces, si somos iguales y todos tenemos acceso a una educación igual, reforzada en casa por valores en donde se nos repite mañana, tarde y noche, son iguales, son iguales, son iguales. Vale lo mismo para mí en mi corazón. La mamá todo el día tiene que estar reforzando esto. En mi corazón, hijito, yo los quiero los dos iguales. No hay que mi favorito, que solamente hago torta de tu santo, a otro no le hago.
Solo a ti te plancho la ropa, hijito, ya te quitas pensar que es tu ropa. Mi hijo hasta el día de hoy me agradece porque ahora está estudiando y él solo se supone sabe planchar, sabe coser un montón. Porque nunca hice diferencias. Siempre le dije, no, tú aprendes lo mismo que el resto del planeta. Así también, cuando se casen, van a tener bonos con la señora. Van a saber cocinar, van a saber planchar, una serie de cosas. Y las mujeres, por su parte, van a entender y valorar hombres así, que son capaces de poner estas ideas, estos mitos que hay acerca de que solamente un sexo es capaz de hacer ciertas tareas. Yo creo que hombres y mujeres son capaces de hacer las mismas tareas. Si no, pregúntenle a esa señora, que una amiga que maneja estos tatuajes mineros, que fue la primera mujer que se fue a una mina en el Perú, en Puno, a manejar esos tatuajes enormes, manejar una mina. Y usted sabe que la minería está prohibido porque las mujeres entren a la mina, porque la mina es femenina y es muy celosa. Entonces las mujeres no pueden pasar por ahí. Entonces, claro, como ella no podía entrar a la mina, ella se encarga de llevar el cargador frontal, ese que empuja todo el material de ida y de vuelta. Y es la única que lo sabe manejar. Entonces, hay labores y labores, pero la labor más importante es dentro de la casa. Si los valores están bien establecidos ahí, el colegio lo único que hace es reforzarlos. El colegio lo único que hace es engrandecer a esa persona. Pero si no sale con valores igualitarios de su casa, le digan lo que le digan en el colegio, si las actitudes de la casa son contradictorias, el niño va a crecer o la niña va a crecer pensando cosas equivocadas, que a la larga no lo van a hacer un buen ciudadano. No haciéndole un buen ciudadano no construimos un buen país. Yo creo que todos los aquí presentes queremos tener el mejor Perú posible. Muchas gracias. Lilian Fabuilora por su brillante conferencia esta noche, brindando nuevamente un fuerte aplauso. Invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto, para que haga entrega de un diploma de reconocimiento y asimismo un presente de premio. Doctora Ilia, nosotros entrega un diploma de reconocimiento por su día de exposición y usted nos apoya mucho en el Congreso de Abogados y sé que va a seguir apoyando a nuestro colegio. Asimismo, una entrega de presente para que siempre de acuerdo con la organización. Ahora, a la doctora, porque ella tiene que viajar y nos quedamos con un sorteo. Le pido a la doctora Carmen Coronado que la acompañe y demos un fuerte aplauso a la doctora Ilia.